Una cabeza caliente saliendo. En esta historia transcurre en el siglo XVI, durante la época colonial de la Nueva España, que fue el nombre con que fue bautizada la región donde posteriormente se fundaría, Ciudad de México. Se encuentra el antiguo convento de la Concepción, que fue el primero en ser construido en 1540, de la capital de la Nueva España, en el centro histórico de la Ciudad de México, y por lo tanto también el primero en recibir como novicias a hijas, familiares, y conocidas de los conquistadores españoles. Sin embargo, existe una anécdota que fue algo difícil de olvidar, ocurrió en el antiguo convento de la Concepción, donde allí guardaba una leyenda hace muchísimo tiempo en esa época. Una de las monjas del convento, tenían que salir a alguna misión nocturna o dar un simple paseo, cruzaban en el patio y los jardines de las celdas interiores, no resistían la tentación de mirarse en las aguas cristalinas de la fuente que en el centro había. Pero entonces de repente ocurría aquello. ¿Cuál fue su sorpresa que al mirar su reflejo en la fuente, podía ver en el agua el reflejo de una monja colgada en uno de los árboles de durazno? Es entonces que vinieron sufriendo a la presencia de una visión y espantable figura con sus ojos salidos de las órbitas, y con su lengua como un palmo fuera de los labios blanquecinos, y balanceándose por la brisa. Las monjas huían despavoridas, clamando a Dios y a las superioras, y cuando llegaba la abadesa, quien era la más vieja y la más osada, ya aquella horrible visión se había ido. Desde entonces, el fantasma de la monja empezó a aparecerse allí todas las noches pudiendo, muchas veces verse reflejado en el agua del estanque, y por más que se ofrecían misas, rezos, pagar las duras penitencias, etc., jamás han valido para ahuyentar esta tenebrosa aparición de la monja y que se alejara del convento. Es por ello que, para evitar los sustos y el miedo entre las monjas, se prohibió la salida de cualquiera de ellas al jardín, una vez que se ocultara el sol. Según la leyenda, estas apariciones del fantasma de la monja se sucedieron por muchos años, llegando a decir en ese entonces en que aún no se hablaban ni se estudiaban estas cosas, que todo era solo una visión colectiva. Pero lo que no sabía la Madre Superiora, es la historia detrás de la monja ahorcada, que también es realmente cruel. Durante la capital de la Nueva España, que ya fue bautizada y nombrado como la Ciudad de México, vivían los hermanos Ávila, en una armoniosa unión familiar, quienes residían específicamente en el cruce de las calles de Argentina y Guatemala en esa época atrás. Se trataba de los hermanos Ávila, quienes fueron Alonso, Gil, y doña María de Alvarado, los cuales tenían una buena posición social y una fortuna considerable. Por el otro lado, la hermana menor, María, que era una jovencita muy bonita, e ingenua de gran prestancia, quien ella todavía no conocía las maldades del mundo y consideraba a todas las personas dignas de su confianza. Fue así como conoció a un mestizo de apellido Arrutia.
Él provenía de una familia muy humilde, este mestizo trabajaba para los Ávila desde hacía unos cuantos meses, y ya se había enamorado de la riqueza de los hermanos y de su buena vida. Como las aspiraciones de Arrutia, vio que doña María era una heredera codiciable y con la edad suficiente para tener una relación sentimental formal, por lo que quiso aprovechar esa circunstancia. Como María era cándida e inexperta, el mestizo interesado logró impresionarla y comenzó a pretenderla, buscando obtener fortuna y linaje, que era su más ferviente de deseos, a costa de su casamiento con la distinguida joven. Doña María, no muy experimentada en esas artes del amor, luego de que Arrutia la enamorara, este le propuso matrimonio, a lo que ella aceptó de inmediato, pues se había enamorado profundamente, y estaba dispuesta a hacer todo por su amor. El plan que se había planteado Arrutia con doña María, marchaba muy bien y él solo esperaba estar casado con ella para que su fortuna pasara a sus manos. Sin embargo, cierto día estando en la taberna a la que siempre iba con sus amigos, pasando un poco de tragos, comenzó a presumir que tenía bajo su dominio a doña María de Alvarado, y que por ello, pronto sería un hombre muy acaudalado. Además, osó hasta burlarse de ella vociferando que era una tonta ingenua, a la que podría engañar fácilmente y seguir disfrutando los placeres de la vida de las mujeres. Tales burlas se regaron por toda la comarca, y llegaron al conocimiento de Alonso y Gil, los hermanos de doña María, quienes muy molestos se dispusieron ponerle reparo a eso. De inmediato se dirigió a su casa y despidió a Arrutia, no sin antes llamarlo altanero mestizo. Luego, le reclamaron e insultaron por el irrespeto hacia doña María de Alvarado. Finalmente, le prohibió tajantemente volver a ver a su hermana, y mucho menos poner un pie en su casa. A lo que Arrutia comenzó a reírse, lo que le causó mucha gracia al escucharlos, y le contestó lo siguiente. No podéis hacer nada, si ella me ama. Dijo cínicamente el tal Arrutia. Pues el corazón de vuestra hermana desde hace tiempo es mío. Podéis oponeros cuanto queráis, pero nada conseguirás. Los hermanos Ávila tuvieron que aceptar que Arrutia tenía razón, María estaba muy enamorada y que si no conseguía que sus hermanos aprobaran su compromiso y boda, ella podía cometer la locura de huir con ese criminal. Gil advirtiendo el peligro que corría María, así que pensó en matarlo en un duelo al bellaco contra el mestizo. Pero Alonso estaba pensando mejor las cosas, no permitiría manchar sus manos ni las de su hermano con un cretino como ese. Así que entre ambos reunieron una fuerte suma, cantidad bastante considerable de dinero, y se la ofrecieron a Arrutia con la condición de que éste se fuera para siempre de la Nueva España, pues el dinero le bastaba de sobra como para poner un negocio lucrativo y vivir decentemente el resto de su vida. Se dice que el mestizo aceptó el trato y se fue a vivir a Veracruz sin decirle adiós a doña María de Alvarado, que había llegado a amarlo tan intensamente, dejando transcurrir los meses y 2 años después. Con el tiempo, María se llevó a una profunda depresión, quitándole las fuerzas y los ánimos para no hacer absolutamente nada, condición de la que no pudo recuperarse por un buen tiempo por la gran desdicha que la embargaba. Ella estuvo esperándolo por 2 años, sin ningún estímulo para querer relacionarse con nadie, solo se lamentaba por su desamor, hasta que sus hermanos, abatidos por verla así, quisieron solventar esa situación. A fin de ayudar a su hermana a aliviar su pena, decidieron convencerla que lo mejor era que se internara en el antiguo convento de la Concepción como novicia. Tras convencerla, luego le mintieron diciéndole que se habían enterado de buena fuente que el tal Arrutia había muerto. Por lo que ya no valía la pena esperarlo, pues su amor y de sus cuitas jamás regresaría a su lado. Sin ninguna otra razón para seguir viviendo, María aceptó ingresar al convento, en donde se dedicó su cuerpo y su alma a Dios, y a la oración buscando rezos y las plegarias que se mitigaran sus penas.
Sin embargo, por las noches, sin poder evitarlo en la soledad tremenda de su celda, se entregaba a los llantos y el recuerdo de su amante, olvidándose completamente de Dios y de su fe, y ella solamente pensaba en aquel mestizo que la había sorbido hasta los tuétanos y sembrado de deseos en su corazón. Hasta que el siguiente día, una de sus sirvientas que le fue a llevar víveres, se enteró de la horrible verdad sobre el sucio trato que habían hecho sus hermanos y Arrutia. Supo que en ese momento, había regresado completamente vivo. Pero la triste realidad que lamentablemente, se había casado con otra mujer, y solo regresó a la ciudad para chantajear a los Ávila, pidiéndoles más dinero. Doña María supo también que todo el perverso pacto entre ellos y de los bajos sentimientos del infame mestizo, y del engaño de sus hermanos. Pero lo que más le dolió, fue la traición del que tanto había amado, y que nunca le correspondió sinceramente, pues nunca hizo el menor intento por buscarla. Esto terminó por destrozarle el corazón a doña María de Alvarado, siendo tal la decepción que ello la llevó a tomar la difícil y aterradora decisión de suicidarse, pues era más fuerte su pasión que la religión. Para ella, esperó hasta que sea de noche, luego buscó un cordón y lo trenzó con otro para hacerlo más fuerte, a pesar de que su cuerpo a causa de la pasión y los ayunos, se había hecho frágil y pálido. Se hincó ante el crucificado a quien pidió perdón a Dios, por no poder llegar a desposarse al profesar. Se dirigió a la huerta del convento, allí cerca de la fuente, donde había un árbol de duraznos. Ató la cuerda a una de las ramas del durazno, se arrodilló con su crucifijo en las manos, volvió a rezar, pidiendo perdón a Dios, por lo que iba a hacer, y al amado mestizo por abandonarlo en este mundo. Por último, se lanzó, hacia abajo. Sus pies golpearon pesadamente el borde de la fuente, y el cuerpo por unos momentos se balanceó como un péndulo blanco y frágil, movido por el viento. Hasta que se inmovilizó, quedando totalmente sin vida. Al día siguiente, una de las monjas quienes fueron encargadas de recoger el agua de la fuente para llevar a la cocina. De repente, la encontraron, colgada, y, muerta. Las monjas estaban horrorizadas por lo que vieron, y salieron despavoridas a avisar a la abadesa del convento. Rápidamente el cuerpo ya tieso, de doña María de Alvarado, fue bajado y sepultado esa misma tarde en el cementerio interior del convento, y allí pareció terminar aquel drama amoroso. Cumpliéndose un mes después de la muerte de doña María suicidada, una de las monjas tenía que salir a alguna misión nocturna o dar un simple paseo, y al llegar a la fuente, vio en el agua del reflejo de una monja colgada en uno de los árboles de durazno, con sus ojos salidos de las órbitas, y con su lengua como un palmo fuera de los labios blanquecinos, y balanceándose por la brisa. Desde entonces, el fantasma de la monja empezó a aparecerse allí todas las noches, pudiendo muchas veces verse reflejado en el agua del estanque, la cual fue el motivo de espanto, hasta que prohibieron la salida al jardín, una vez que se ocultara el sol, por lo que las apariciones del fantasma de la monja, se sucedieron por muchos años que llevaba el convento. Sin embargo, la historia y leyenda de la monja ahorcada aún no terminaba allí. Mientras tanto, los hermanos Ávila les llegó la desgracia cuando fueron involucrados en una revuelta liderada por don Martín Cortés, quien fue hijo del conquistador Hernán Cortés. Debido a esta acusación, fueron puestos presos, enjuiciados y condenados a muerte. En el día 16 de julio de 1566, los dos hermanos Ávila, Gil y Alonso, fueron expuestos al escarnio público, montados en cabalgaduras vergonzantes, humillados y golpeados, fueron conducidos al patíbulo en donde allí fueron degollados.
Su casa donde vivían los hermanos Ávila, fue destruida y sus terrenos fueron sembrados con sal, por órdenes de la Real Audiencia para inutilizarlos completamente. Si la historia te ha gustado, me gustaría que le dieras el botón de like, eso me daría apoyo para seguir subiendo más contenido de terror como este, compartir con tus amigos, seguirme en las redes sociales como Twitter, Steam, o el DeviantArt. Suscribirte al canal para futuros proyectos, y si ya te suscribiste, te pido que hagas clic en la campanita, para cuando te llegue una notificación cuando suba un nuevo vídeo. Antes de irme, si te gustó esta leyenda mexicana que acabas de escuchar a lo largo de este cuarto capítulo, te invito a que visites a esta página por si quieres leerte esta revista o cómic basada de la historia del fantasma de la monja, las pocas ilustraciones que usé en este vídeo, en la descripción estará un link, para visitarlo si te interesas. Bueno, se despide vuestro maniático amigo Oskratos, y nos vemos en un siguiente creepypasta.